Saludos a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar. Les agradezco por acompañarme para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Quiero pedirle en este momento que abra su Biblia en el libro de Segunda de Samuel capítulo 12 y vamos a leer de los versículos 1 al 15. Leo yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así. Entonces el Señor envió a Natán a David y Natán vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, la cual él había comprado y criado y había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe de pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así que el Señor tu Dios de Israel dice: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu señor y las mujeres de tu señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías elitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y ese te acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, porque por cuanto has hecho esto y has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Oremos. Padre, venimos ante tu presencia, reconociendo, Señor, que solamente tu gracia nos puede llevar, Señor, a reconocer nuestro estado de pecado. Te pedimos perdón. Ayúdanos a conocer nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder entender que solamente a través de tu gracia, Padre, es que nosotros podemos, Padre, venir a tener una relación sin pecado delante de ti. Te amamos. Abre nuestras mentes, nuestros entendimientos para poder percibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Hemos estado estudiando las parábolas de Jesucristo, que son pequeñas historias que transforman el alma. Hoy vamos a estudiar esta parábola que se encuentra en el Antiguo Testamento y la he titulado ¿Cómo está tu corazón? Esto se viene como consecuencia de que alguien me preguntó: pastor, las parábolas son exclusivamente del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Y yo le dije: bueno, realmente no, también tenemos parábolas en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento podemos encontrar parábolas, mis hermanos, en Jueces, en Segunda de Samuel, en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías. Algunos teólogos creen que en toda la Biblia hay aproximadamente 250 parábolas. Como he dicho anteriormente, las parábolas son pequeñas historias, cortas historias que llevan al oyente a percibir una verdad del reino celestial
y poder nosotros, ¿verdad?, entender a través de esa historia ciertos principios que Dios quiere enseñarnos. Aunque las parábolas, como dije anteriormente, fueron el método más usado por el Señor Jesucristo cuando Él enseñaba a las multitudes los principios del reino de los cielos, Él las perfeccionó como gran maestro que fue. Y obviamente estas no son exclusivas del Nuevo Testamento. Usualmente solamente encontramos parábolas en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. En el Evangelio de San Juan tenemos metáforas. Ahora, vamos pues a estudiar, como dije anteriormente, esta parábola, ¿verdad?, que el profeta Natán trajo a David sobre una corderita. Esto es una de mis parábolas favoritas en el Antiguo Testamento porque me ha llevado a analizar mi propio corazón, conocer mi corazón y poder confesar mi pecado a Dios. Ahora pues, esto nos va a analizar y a conocer cómo nosotros debemos de ver nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios y cómo Dios nos confronta constantemente para que nosotros busquemos tener una comunión con Él. Así es que, bueno, vamos a iniciar con el punto número 1. Primeramente, ¿qué tenemos que hacer para conocer nuestro corazón? El libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, nos dice que con toda diligencia guardemos nuestro corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida, la Biblia de las Américas. La Biblia al día dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de la vida. Ahora, obviamente que este pasaje nos habla pues la importancia de saber guardar los pensamientos de nuestro corazón, porque de ahí provienen todas las intenciones de nuestra vida. De ahí procede todo lo que nosotros accionamos y ponemos en práctica. No está hablando aquí de cuidar el corazón, aunque es importante cuidar el corazón físico y no comer tal vez mucho colesterol y grasas, hacer ejercicio. Pero más que todo es analizar qué es lo que nosotros pensamos y accionamos. Fíjense que es bien importante que todos nosotros, como creyentes y no creyentes, debemos de entender que en el momento en que caemos en pecado, tenemos que confesarlo y una vez que lo confesemos, restablecer nuestra relación que tenemos con Dios. Recuerde esto porque el pecado trae separación, rompe la comunión entre el hombre y Dios, porque Dios es santo. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fíjese que muchas veces nosotros pensamos que el tiempo puede borrarlo todo, que el tiempo puede borrar las consecuencias de nuestros pecados y del pasado, pero esto no es así. Nosotros debemos de enfrentar en nuestras vidas esas áreas en las cuales hemos fallado en el pasado y hacer lo que se llama restitución. A veces no es posible, pero si es posible hacerlo, debemos hacerlo ante Dios y otras personas y dejar que Él sane nuestro corazón. Dios demanda de nosotros que seamos sinceros ante Él y con nosotros mismos. Que uno tenga la disposición de poder aprender y dejar que Dios, ¿verdad?, nos muestre la maldad de nuestro corazón que está oculto en nuestros pensamientos y nuestras intenciones. De hecho, el Salmo 139, versículos 23-24 nos dice así en la Biblia de las Américas, la Biblia al día, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos.
Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. La palabra sondear quiere decir llegar a la profundidad de algo, analizar las intenciones de mis pensamientos en los momentos en los cuales obviamente estoy haciendo algo. Así es que al igual que nosotros, al igual que David, Dios nos da, hermanos, tiempo para ponernos a cuentas con Él. Pero si no lo hacemos, obviamente Él va a traer juicio, va a confrontar nuestro pecado y va a traer disciplina para corregir nuestro comportamiento. Por eso en Proverbios 3, 11 y 12 dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende y como a padre en el hijo que corrige se deleita. Así es que es bien importante. Ahora, este pasaje que leímos va unido con el capítulo 11. Para que podamos nosotros entender lo que acabamos de leer, vamos a hacer un breve resumen, muy breve. Lo que pasa es que dice en el capítulo 11, en el versículo 1, que dice: aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab, quien era el general, y con él a sus siervos, a Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y dice pues la historia que David se quedó en Jerusalén y no estaba él obviamente ocupado en algo, y subió a la azotea del palacio, y mientras él subió, por estar el palacio alto, me imagino, dice que vio una mujer muy bella que se estaba bañando, y eso lo llevó a codiciar a la mujer de su prójimo, la mandó a llamar, cometió adulterio, pero ella se fue a su casa y resulta que obviamente ella resultó, ¿verdad?, que había concebido, iba a tener un hijo, y como consecuencia de eso, pues ella avisó a David, y David mandó a traer al esposo de esta mujer llamada Betsabé, que era Urías, un eteo, para que él viniera y fuera a su casa y obviamente tuviera un tiempo agradable con su esposa, y de esa manera pues él iba a quedar libre de el embarazo de esta mujer. Ahora, obviamente este hombre no lo hizo así, se quedó con sus siervos de David. A David hasta lo embriagó, y tristemente él era un hombre muy fiel. Cuando digo tristemente, David lo mandó a la batalla y le dijo a su general que lo pusieran en el frente de la batalla y que después se retiraran para que lo mataran. Y esta historia, mis hermanos, concluye en el versículo 11. Dice: cuando pasó el luto, David mandó a traer a Betsabé a su casa, y ella fue su mujer y dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos de Jehová el Señor. Así es que vemos pues que tristemente David no se arrepintió de su pecado. Vemos que hay un proceso en el cual pasa aproximadamente los teólogos creen que fue un año en toda esta situación. Un año en el cual tristemente David, mis hermanos, tuvo tiempo de arrepentirse, de confesar su pecado, pero no lo hizo. Y bueno, entonces por eso nos habla que nosotros debemos de también conocer nuestro corazón, y Dios nos guía y nos llama a confesar nuestros pecados. Esto nos lleva al segundo punto, que es: ¿cómo está tu corazón? Ahora, David, obviamente, mis hermanos, había cometido serios crímenes, y obviamente él debía de haber confesado. Posiblemente él se encontraba en una situación miserable en la cual él quería confesar sus pecados, pero obviamente él tenía vergüenza, no quería enfrentar la realidad, que es algo muy usual cuando uno cae en pecado. Pero David, obviamente Dios, mis hermanos, siempre trae a los hombres de Dios para que confronten a su nación,
a ciertos individuos de sus pecados, y ahí es donde vimos en 2 Samuel 12:1. Dice: Jehová envió a David, el cual vino y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y esa fue la parábola que leímos. Como dije, se cree que pasó un año entre estos dos relatos, y ya el bebé que había nacido, en el cual quedó embarazada Betsabé, y pues David obviamente no había buscado arrepentimiento. Ahora, en su lucha espiritual, algunos creen que es cuando David obviamente escribe el Salmo 32 y después de esto escribe el Salmo 51, a lo que llamamos nosotros, ¿verdad?, salmos de penitencia o salmos de arrepentimiento. Ahora vamos a analizar, porque dice aquí la parábola: había dos hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía muchas vacas, ¿verdad?, ovejas, pero el hombre, dice, pobre, no tenía más que una sola corderita, y esta corderita, ¿verdad?, era tratada como una mascota. Y después dice que vino un hombre, un viajero, a visitar al hombre rico, y el hombre rico no quiso, obviamente, matar a ninguna de sus reses ni ninguna de sus ovejas, y le quitó a este hombre pobre esa oveja que él tenía. Ahora analizamos pues, ¿quién es el hombre rico? El hombre rico es David, quien recibió, ¿verdad?, de parte de Dios muchas bendiciones como protección. Él fue el segundo rey de Israel, y era un hombre obviamente que había sido bendecido en gran manera por Dios. También tenemos entonces al hombre pobre, y el hombre pobre, mis hermanos, es Urías el Eteo, ¿verdad? En comparación con el rey, Urías era un hombre pobre, pero quien era muy feliz en su relación con su esposa, y a quien él amaba entrañablemente. Tenemos también, ¿verdad?, a la corderita. Y obviamente la corderita, este personaje, pues es la mujer de Urías, Betsabé, ¿verdad?, quien fue de gran estima para Urías. Fíjese que la descripción que Natán da sobre este personaje, sobre esta corderita, ¿verdad?, nos habla de la relación que Urías tenía con su mujer. Nosotros vemos en este pasaje cómo dice que era única, la trataba como una mascota. Dice que aún venía a la mesa, sus hijos disfrutaban de este animalito, pero obviamente recuerde, la corderita es Betsabé. Ahora, algunos creen que Betsabé pudo haber sido la segunda esposa de Urías. Tal vez la primera esposa había muerto y él había quedado viudo, se volvió a casar, y nos habla, ¿verdad?, de sus hijos, quienes también en esa relación, ellos obviamente se gozaban juntamente con ella. Así es que era amada por sus hijos, era amada por él, y el matrimonio que ellos tenían pues era un matrimonio bastante apreciado y bueno. Ahora pues vemos que David comete un serio crimen. Ahora, algunos teólogos creen que el visitante fue Satanás. Ahora, Satanás quien incitó a David a pecar en contra de Dios. Ahora, aunque no podemos culpar a Satanás directamente de nuestras acciones, porque nosotros siempre vamos a ser responsables delante de Dios por nuestras acciones, David obviamente, ¿verdad?, fue incitado por Satanás a llevar este crimen tristemente. Ahora, ¿dónde está, mis hermanos, la enseñanza en esta parábola? Bueno, la enseñanza en esta parábola es que todos nosotros, tanto creyentes y no creyentes, debemos de tener cuidado con los pecados ocultos, que tarde o temprano vamos a tener que confrontar si no nos arrepentimos y si no los confesamos. Dios, en este caso, en un acto de misericordia y compasión,
pudo volver a darle el gozo de la salvación a David y restaurar su comunión, y de la misma manera lo puede hacer con nosotros si confesamos nuestros pecados. Vamos pues a ver, mis hermanos, algunas de las lecciones de esta parábola. Las lecciones que podemos aprender nosotros de esta parábola, analizando, ¿verdad? El versículo 12, dice: Natán, el profeta, es enviado a confrontar a David por medio de esta parábola. Ahora, sinceramente, muchas veces yo como líder, como pastor, he tenido que hablar, confrontar a ciertas personas con ciertos pecados, con ciertas situaciones en su vida, y reconozco que es algo muy difícil porque tú no sabes cómo es que va a reaccionar la persona. Algunas personas se humillan y aceptan, pero otras no aceptan, y algunos obviamente aún hasta te amenazan. En este caso, no podemos saber, ¿verdad?, lo que Natán tenía en su mente. ¿Qué es lo que él iba a decir? Pero una de las cosas, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice es que si alguno tiene falta de sabiduría, la pidamos a Dios y Él nos da abundantemente y sin reproche. En este caso, yo creo que Natán pidió la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo llevó a relatar esta pequeña historia, pero que estaba llena de verdad. Esta historia, mis hermanos, tiene aproximadamente 120 palabras, pero fue tan convincente que David mismo declaró, fíjese, su propia sentencia. Aunque él se humilló y Dios lo perdonó, lo llevó a David a que se pusiera en un estado, ¿verdad?, enfurecido. Fíjese que el versículo 5 dice, ¿verdad?, dice el versículo: y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. O sea que David, enfurecido, fíjese, por la injusticia cometida por este hombre, esta historia que él pensó que era un otro individuo, él interrumpió a Natán y le dijo bajo juramento que ese hombre rico merecía morir. Y después él mismo emitió, ¿verdad?, su decisión o resolución. Dice: el hombre rico debe de restituir, pagando el cordero 4 veces, o la corderita, 4 veces según su valor, y lo dictaba la ley. En el libro de Éxodo 22:1 decía: cuando alguno hurtare oveja o buey y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará 4 ovejas. O sea que él conocía muy bien cómo era el título, la restitución que él debía de haber hecho. Ahora fíjense que sin que David lo supiera, él acababa de poner, ¿verdad?, su propia condena. O sea, él era el hombre rico que por haberle robado la única corderita, quien era la esposa de alguien que la había amado tan tiernamente, quien era Urías, el marido, quien era el hombre pobre, pues entonces obviamente él estaba, hermanos, sus emociones lo llevaron a la ira. Ahora, fíjese que interrumpiendo a Natán, porque no lo dejó acabar y relatar más de la historia, simplemente le interrumpió a David y le dijo, ¿verdad?, obviamente, que él, cuál era su manera de pensar. Y fíjese que, hermanos, esta es una de las escenas más impactantes de esta historia, puesto que Natán, solamente al contar esta historia, David en sus emociones expresó su ira, ¿verdad? Y en ese momento Natán aprovecha esa expresión de ira de David y le dice: tú eres ese hombre.
En el versículo 7 dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí sobre Israel, te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y tus mujeres de tu Señor. Te di la casa de Israel y de Judá. O sea, Dios lo había puesto en una situación muy importante. Fíjese que David, mis hermanos, no pudo decir ni una sola palabra. Sabía que él mismo se había condenado y que él mismo se había juzgado a sí mismo. Ahora, sin esperar a que David, ¿verdad?, recobrara sus sentidos y respondiera, Natán inmediatamente continúa entregándole el severo mensaje que Jehová Dios le mandó a decir y que abarca de los versículos 7 al 12. O sea, el mensaje, mis hermanos, fue un mensaje breve pero contundente. Un mensaje aterrador de juicio divino sobre David. Un mensaje, mis hermanos, que estaba dividido en tres partes y vamos a verlo en estos momentos. Primeramente, fíjese que Natán aprovecha la emoción de David, de sorpresa y de ira, para decirle cuál es la situación. Primeramente, pues, mis hermanos, vemos que David tuvo en poco la posición que Dios le había dado. En 2 de Samuel 12:9 le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante los ojos de él? O sea que, hermanos, vemos cuatro cosas David, mis hermanos, tuvo en poco en su calidad de posición como rey. O sea, primeramente, Dios mismo lo había escogido como el rey de la nación de Israel. Era el príncipe y rey de una gran nación que representaba, ¿verdad?, a Dios mismo. No solamente eso, a David se le había olvidado que Dios lo había protegido. Fíjese que David anduvo huyendo aproximadamente 7 años de la persecución de Saúl. Saúl quiso matarlo muchas veces y Dios lo protegió. No solamente eso, Dios protegió a David también de los filisteos y de las bandas de ladrones que muchas veces se enfrentaron con él y que una vez, fíjense, aún le robaron a sus esposas, a su familia, de los hombres con los que él andaba, y Dios le permitió rescatarlos. Fíjese que Dios, mis hermanos, le había dado el reino de Israel, tanto de las tribus de Judá, de Benjamín y de las otras 10 tribus. O sea, todas las tribus estaban, ¿verdad?, unidas, sin división, bajo el reino de David. Y luego el pasaje nos dice, y si algo te hubiera faltado, Natán le dice, Dios te lo hubiera añadido de alguna manera especial. O sea, que es grave lo que David hizo. David, pues, tuvo en poco la posición que Dios le había dado. Tuvo en poco, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y eso es algo que usted y yo debemos de analizar. Los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra son para que usted y yo, hermanos, los apliquemos y para que vivamos conforme a ellos. Si nosotros los despreciamos, el juicio de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Después dice que David mostró, mis hermanos, maldad a Dios al haber menospreciado esas leyes. En 2 de Samuel 12:9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo ante sus ojos? O sea, que Dios manda a Natán y le da los cargos. Son 3 cargos que Natán lo confronta. Primeramente, codició la mujer de su prójimo. Número 2, cometió adulterio con la mujer de su prójimo. Y número
Número 3, cometió asesinato en contra de su prójimo. Fíjese que a veces nosotros, mis hermanos, nos ponemos bravos y hay que analizar esto, porque cuando yo leí esta historia hace muchos años, yo me sentí irritado y dije, ¿cómo es posible que este hombre, si usted sabe, en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, nos dice, y en el libro del Antiguo Testamento, que David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios? Y yo dije, Señor, si David es un hombre conforme a tu corazón, ¿por qué permitiste que hiciera esas cosas? Ahora, haga a un lado, ponga a David en un paréntesis y déjelo en ese paréntesis y vamos afuera del paréntesis. ¿Y sabe qué? Analicemos nuestras vidas, analicemos nuestros corazones, porque tal vez nosotros nos ponemos bravos, nos ponemos ofuscados por lo que David hizo. Y mucha gente, mis hermanos, por eso dicen, yo no creo en la Biblia. Lo que la Biblia está haciendo es que está mostrando el corazón del ser humano. El ser humano, mis hermanos, tristemente, si no se cuida y guarda la palabra de Dios, llega a cometer cosas graves. Y nosotros podemos, fíjense, estar en la posición de David. Podemos estar criticando a David y diciendo cómo es posible que este hombre hizo. Y Dios, mis hermanos, quiere que tú y yo analicemos nuestros corazones. Posiblemente tú no has asesinado. Posiblemente tú no has deseado a la mujer de tu prójimo. Posiblemente tú no has cometido adulterio. Pero ¿sabes qué? Es muy posible que en este momento estás en pecado. Puede ser que estás en pornografía. Puede ser que estás robando. Puede ser que estás en chisme. Puede ser que estás siendo infiel a Dios a través de poner otras cosas en tu corazón. Puede ser que no estás diezmando. Puede ser que no estás siendo fiel a la iglesia. Puede ser tantas cosas. Y el juicio de Dios, mis hermanos, viene a nuestras vidas cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado. Ahora vemos que también David recibiría el juicio de Dios, pero al mismo tiempo recibiría su misericordia. David cosecharía exactamente lo que había sembrado. Dice en el versículo 11, así dice el Señor, por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero y ese te acostará con tus mujeres a plena luz de día. Ustedes saben, si ustedes ven más, siguen leyendo este libro, en el capítulo 13, los 14, vemos cómo uno mismo de sus hijos viola a su media hermana. Y luego su hermano de este hombre, Absalón, lo quiere matar y lo mata. Y después Absalón se rebela en contra de David y David tiene que salir corriendo de su reino. Y después Absalón, mis hermanos, en la luz del día, en una tienda, en un tabernáculo, se acuesta con las mujeres, obviamente las concubinas de David. Y lo que David hizo en oculto, dice Dios, la va a ver la nación. Vemos que es algo, mis hermanos, serio. Por eso dice Jehová, yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nosotros a veces, mis hermanos, pagamos en carne propia nuestros pecados cuando no pedimos perdón y reconocemos que hemos fallado. Dios recibiría lo mismo por medio de su hijo Absalón a un tiempo después. El hijo que nacería, mis hermanos, no sobreviviría, que nació. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Ahora, vemos que David se humilló y reconoció su pecado ante Dios y que Dios lo perdonó. Y eso es lo bello. Por eso Dios dice de David que es un hombre conforme a su corazón. Un hombre, mis hermanos, que siempre se humilló, cometió errores, pero se arrepintió y quiso
a hacer las paces con Dios y escribió el Salmo 51. Salmo precioso, ¿verdad? Donde él expresa su dolor y le dice a Dios que tenga misericordia de él y que lo aparte del pecado y que lo enseñe a guiar a otros a vivir la vida espiritual. Dios nos perdona, Dios tiene misericordia de nosotros y nosotros nos humillamos y confesamos nuestros pecados. Esta es una parábola que es muy bella y que nos habla que debemos de analizar el estado de nuestro corazón. En conclusión, ¿qué podemos aplicar en nuestras vidas de esta enseñanza? Recuerde, nadie puede jugar con Dios. Lo que el hombre hace, tarde o temprano, lo cosechará. Nuestro pecado nos hace caer en una separación entre nuestro gran Dios. Y si nosotros lo amamos, nos lleva a vivir una vida miserable. Y yo les aseguro que ese año aproximadamente en el cual David estuvo sin confesar su pecado, él vivió de una manera triste. Por eso le digo, lea el Salmo capítulo 32. Gracias a la gracia de Jesucristo y a su perdón, es que nosotros podemos ser restaurados a nuestra comunión con Él. Una vez más que nosotros pedimos perdón, ¿verdad? Las consecuencias de nuestro pecado pueden ser minimizadas. Solamente Dios, mis hermanos, puede transformar nuestro corazón y permitirnos ser usados por Él. Y esa es mi invitación. Mi invitación es que nosotros analicemos nuestros pensamientos, nuestro corazón, para que no fallemos y deshonremos a Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Salmo 139, 24 y 25 de la Biblia al día dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino correcto. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a honrarle y glorificarle y confesar nuestros pecados en el momento que debe de ser hecho. Vayamos en oración. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra nos confronta, tu palabra nos lleva, Señor, a analizar nuestro corazón. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces hemos fallado. Hemos sido hipócritas, Señor, pero gracias porque el Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa nos ha limpiado y nos perdona de nuestros pecados del pasado, de los presentes y futuros, si tan solo nos arrepentimos y los confesamos. Llévanos con bien, bendícenos y gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima.